Bien, así todos de pie, leemos Colosenses capítulo 2, versículo 3, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Amén. Bendita sea la palabra del Señor. Oremos. Amado Padre Celestial, a ti sea toda gloria, honra, majestad, loor, poder, imperio, potencia y honor. A ti, solamente a ti sean dadas, porque tú eres el legítimo, digno de recibirlo. A ti, Señor, queremos venir también con nuestra oración, delante de ti, con ruegos y súplicas y con acciones de gracia, como debe ser elevada toda oración ante ti. Y no por medio de nuestros propios méritos o justicia, que no tenemos ninguna, sino en los méritos y en la justicia de Jesucristo, tu Hijo, la cual por la fe ha sido hecha nuestra. En el nombre de Él venimos ante ti a rogarte que tengas misericordia y piedad de tu pueblo, que nos concedas un oído dócil y un corazón que sea tierno en aceptar con humildad tu palabra, para meditar con ella, reflexionar con ella y poder cambiar nuestra vida, convertirnos de nuestro error, apartarnos de nuestra maldad, de nuestro desvarío y comenzar a vivir para honra y gloria de tu santo nombre. Porque para la gloria de tu nombre tú nos has creado y para la alabanza de la gloria de tu gracia nos has llamado en Cristo Jesús. Así que te rogamos que nos des un corazón que pueda estar atento, con nobleza, atento a tu palabra, a tu voz, con un oído que es diligente para recibir y que no solo intelectualmente recibamos tu palabra, es decir, entendiendo intelectualmente lo que tu palabra dice, sino que nuestros afectos, Señor, sean cálidamente llevados, estrechados a hacer tu voluntad. Y que así entonces, espíritu y alma y cuerpo, seamos todos irreprensiblemente guardados en santidad hasta el regreso de tu Hijo Jesucristo, amado Padre Celestial, o hasta nuestra partida en la muerte en esta tierra, Señor. Pero te rogamos estas cosas para toda tu iglesia. Y te ruego también, Señor, como segunda petición, antes de la predicación de tu palabra, que tengas misericordia de este siervo, que haga hablar, Señor, a tu pueblo de parte de ti y delante de ti. Señor, te ruego, mi Dios eterno, que no me desvíe a derecha o a izquierda, que pueda, Señor, profundizar y adentrarme en la verdad preciosa de tu palabra y sacar de ella los manjares para alimentar nuestra alma y sacar de ella toda esta sabiduría que es práctica a nosotros, tan necesaria para nuestra vida, y que pueda ser fiel en mi ministerio y llamado, que no me desvíe, Señor, sino que predique tu consejo tal cual está en tu palabra, y que entonces pueda confrontar las conciencias de tu pueblo, como esta misma palabra ha confrontado mi propia conciencia. Que pueda por medio de tu palabra, Señor, edificar a tu pueblo. Edifica, Señor, en esta hora a tu pueblo, a tu iglesia, por medio de la predicación de tu palabra. Usa, Señor, mi vida como instrumento, aunque sé que soy imperfecto. En tus manos, Señor, habrá el mejor resultado. Nos encomendamos a ti, Señor, en conjunto, como iglesia. Ayúdanos a escuchar tu voz, que está allí en tu palabra, y albergarla en nuestros corazones para hacer tu voluntad. Tú mereces nuestra obediencia, mereces que vivamos para honra y gloria de tu santo nombre, porque por medio de Cristo nos has hecho tu pueblo. Ayúdanos a vivir conforme a esta verdad. En Cristo Jesús, amado Padre Celestial, te honramos en esta hora, Señor, y confesamos nuestra necesidad de ti. Ven pronto a nuestro auxilio con el poder de tu Espíritu Santo. Que se cierna sobre nosotros el poder de tu Espíritu y haznos vivir en el poder de tu Espíritu y en la luz de tu Espíritu Santo, que es tu bendita y santa palabra. Haznos apreciarla, amarla y vivir conforme a ella. Amén y amén. Puede sentarse, mis hermanos. En las enseñanzas pasadas de esta nuestra serie acerca de la teología pactual reformada, hemos hecho un paréntesis en cuanto a la doctrina del pacto de gracia, para hablar sobre las implicaciones del pacto de gracia, puntualmente en cuanto a la educación cristiana, y más propiamente a la educación de nuestros hijos.
a quienes sobradamente con la palabra del Señor hemos visto que Dios una y otra vez habla en las Escrituras diciendo que nuestros hijos están en pacto con Dios, que Dios les llama santos, que están consagrados y dedicados a Él, y que por lo tanto nuestro deber pactual como padres delante de Dios es mantener una educación en sus vidas que sea completamente consagrada a Dios. Que no solamente las almas de nuestros hijos deben ser consagradas a Dios, sino que la educación de nuestros hijos debe también ser consagrada a Dios. Y hasta ahora hemos venido viendo también que el fundamento de una verdadera educación cristiana debe ser Jesucristo y no otro. Vimos por la predicación de la palabra del Señor en Colosenses capítulo 2, versículo 3, el mismo texto que nos sigue ocupando el día de hoy para seguir viendo implicaciones de esta verdad, que en Cristo se encuentran escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Que fuera de Él no hay un conocimiento apropiado. Que toda forma de conocimiento que incluso aquellos que no tienen a Cristo pudieran llegar a tener, la tienen, uno, por causa de que Dios ha mostrado estas cosas, y dos, la tienen de una manera muy corta. No llegan a entender de manera adecuada las cosas, las pocas cosas de las cuales reciben entendimiento de Dios. Por la razón de que está escrito, y como ya hemos visto por medio de la palabra del Señor, que han de discernirse estas cosas de manera espiritual, que han de entenderse espiritualmente. Pero el natural, el que tiene una mente natural, dice la Escritura, que no puede entender las cosas que han de discernirse espiritualmente. Así entonces no solo nos referimos a la materia de religión como tal, que ha de discernirse espiritualmente, sino que, como hemos venido viendo con la palabra del Señor y hoy veremos un poco más profundamente, todo cuanto existe pertenece a Dios, que es espíritu. Y todas las cosas, para ser entendidas correctamente, han de entenderse espiritualmente. Por lo tanto, solamente el creyente que está unido por la fe en Cristo con el Dios verdadero puede tener un acceso libre y pleno al conocimiento real, correcto, adecuado de todas las cosas sobre el planeta Tierra y en el universo. Solamente el creyente. Porque la palabra del Señor dice que el creyente tiene la mente de Cristo. Y que el creyente puede juzgar todas las cosas mientras él no es juzgado de nadie. Porque vive conforme a la verdad de Dios y juzga todas las cosas conforme al patrón y estándar que es la verdad de Dios, su palabra, la bendita palabra del Señor. Ahora, en la última enseñanza al respecto, las primeras 3 preguntas que estuvimos viendo, la última es ¿qué iba incluido en la educación cristiana? Y estuvimos viendo con la palabra del Señor, Romanos 11:36, el Salmo 19, otros pasajes que estuvimos viendo en su momento y lugar, que todas las cosas pertenecen a Dios. Y hoy vamos a ver un pasaje similar porque vamos a estar viendo un punto en la que la educación moderna, y hablo dentro del cristianismo, está cayendo cada vez más bajo, cada vez más hondo en esa falacia, en ese error de razonamiento, y que por supuesto está trayendo malas consecuencias para las familias y está produciendo en masa apóstatas entre los hijos de los creyentes, produciendo en masa una factoría de apóstatas en los hogares. Y me refiero al punto número 4, cómo la educación cristiana es a menudo estrecha en el pensamiento de hoy. Hemos dicho, conforme a Colosenses 2:3, que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y cuando decimos que todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento están escondidos en Él, nos referimos claramente a que todo el conocimiento y sabiduría está en Él. Que para poder profundizar y entender adecuadamente todas las cosas, y se refieren a todas, ha de irse a Cristo. Tiene que recurrirse a Jesucristo como creador y Señor de todo cuanto existe. Ahora, ¿cuál es la estrechez que hay en el pensamiento de hoy, en la educación cristiana?
o que los padres están dando a sus hijos mientras creen que es una educación cristiana. Esta educación cristiana está siendo limitada a la educación religiosa solamente. Permítame explicarlo. La educación cristiana de los padres hacia los hijos ha caído en el engaño, en el error de pensamiento, de que el deber de los padres para con los hijos es solamente enseñarle a los hijos cuál es el deber de ellos, religiosamente hablando, un domingo, por ejemplo, dentro del templo del Señor o en la casa. Y que el deber pactual de los padres para con los hijos es solamente encontrar una parte del tesoro de la sabiduría y el conocimiento que es en el ámbito de lo que ellos llaman religión personal, quizá religión familiar también, y tomar una parte de ese tesoro que está escondido en Cristo y darlo a los hijos. Pero que el resto de los tesoros de la sabiduría y el conocimiento en todas las demás áreas de la vida, ese deber compete, en algunas mentes de algunos creyentes, al estado y su pensum de educación. A los maestros y sus facultades en los liceos, en los colegios, en las universidades, de enseñar a los hijos del pacto todas las demás áreas de la vida, si bien ellos son incircuncisos del corazón y aborrecedores de Dios y con una mente entenebrecida. Ahora, como claramente ya puede notarse, la estrechez del pensamiento del creyente hoy día en cuanto a la educación de los hijos es precisamente que está haciendo que haya una fractura, una disasociación entre dos cosas. Y básicamente se arman dos mundos distintos para los cuales utilizamos el nombre de la educación secular y la educación religiosa. Y cayendo en el engaño de Satanás, y como veíamos también en las predicaciones pasadas, por estratagemas de hombres que muy artificiosos en sus engaños están arrastrando por medio de filosofías y huecas sutilezas a los creyentes, la educación que los padres están permitiendo a sus hijos es una educación que ellos están convencidos por el diablo de que es secular. Y que la educación secular nada tiene que ver con la religión. Y que la educación religiosa es el deber de los padres. Nada más alejado de la realidad. Y es lo que veremos con la palabra del Señor. Esa división, esa fractura que hay entre lo secular y lo religioso no existe en la palabra del Señor. Y lo veremos ahora con la bendita y santa palabra del Señor. Veremos la estrechez del pensamiento de los padres creyentes el día de hoy. Y por lo cual están perdiendo a sus hijos. Como decíamos en las estadísticas, en las enseñanzas pasadas. 1 de cada 5 hijos se mantiene en la fe. 1 de cada 5. Lo que significa que, y como muy a menudo pasa, si las familias cristianas no están teniendo ni siquiera 5 hijos, y ahorita es muy común que ni siquiera lleguen a 5 hijos, es muy poco probable que tengan un hijo cristiano entre ellos. Aunque lo estén trayendo a la iglesia, escuchen bien. Aunque lo estén trayendo a la iglesia. Esto es un asunto sumamente grave e importante. Debería serlo para nosotros. Ahora, ¿qué tenemos entonces en medio de todo ello? Los hijos están siendo llevados por un proceso de educación en donde lo religioso, algunos de los padres que quieren ser un poco más, digamos, obedientes y consistentes incluso en su visión, en su propia visión de lo secular y lo religioso, aunque sea errónea esa visión, tratando un poco de ser consistentes en su propia visión, intentan enseñar religión en su casa. Convencidos de que es el deber de ellos enseñar la religión a sus hijos en el hogar y luego entregar a sus hijos a una educación completamente anticristiana a la que ellos están convencidos por Satanás de que es la educación secular. Y que la educación académica nada tiene que ver con la religión porque es de las ciencias lo que está hablando, no de la religión. Porque es de las matemáticas que se habla, no de la religión. Porque es literatura y lengua lo que se habla, no de la religión. Las artes, no de la religión. Geometría, física, no de la religión. El creyente promedio ha comprado esa idea y al hacer esto ha estrechado completamente su pensamiento. ¿Pero por qué sucede esto? Porque en su pensamiento
el Dios que ellos ven y al que sirven, y el Dios al que deberían haber consagrado o se supone están consagrando a sus hijos, es un Dios que solamente les demanda que les enseñe religión en el hogar, pero que no les enseña que la religión está sobre todas las áreas de la vida y que todo cuanto se enseñe debe ser enseñado a partir de aquel que lo creó todo y para quien es todo cuanto existe. Ese pensamiento que es debidamente llamado cosmovisional ha desaparecido del cristianismo moderno en general digo. Y no quisiera pecar en medio de ello porque sé que hay muchos creyentes entendidos en cuanto a eso. Pero el pensamiento predominante dentro del cristiano promedio el día de hoy no es cosmovisional, no es una perspectiva de todo el cosmos, de todo el mundo bajo el poder de Dios. Y de que todo cuanto existe ha sido creado por Dios para la gloria de Él. Y por lo tanto, toda materia que se encargue de enseñar una de las áreas de este mundo que pertenece a Dios debe tener a su creador por fundamento. ¿Qué es lo que está pasando? En la mayoría de los casos, ellos estudian, nuestros hijos, estudian ciencia, estudian historia, estudian otros temas que uno pudiera llamar, entre comillas, ordinarios, en sus escuelas, en sus liceos, en sus institutos, etcétera, sin referencia a Dios. Como si de alguna manera no contara a Dios en la naturaleza, no contara a Dios en el mundo. Comprando la idea irracional de aquellos que niegan a Dios de raíz, como creador de todas las cosas, que todas estas cosas subsisten por propia voluntad de lo que no tiene voluntad. Implícitamente es como si compraran la idea de aquellos que hablan de la madre naturaleza. ¿Verdad que hemos escuchado eso? Algunos dicen la madre naturaleza, el padre tiempo. Estas son las expresiones que escuchamos y con las cuales están educando a nuestros hijos. No solamente no están enseñando la materia de algo que pertenece a Dios legítimamente, lo están enseñando sin referencia a Dios. No, es que no solamente no mencionan a Dios, es que cuando hablan acerca de las cosas que Él creó, lo hacen en contra de lo que dice la palabra del Señor, dándole enaltecimiento, dando exaltación a cualquier otra cosa que no es Dios. Entonces, al final de cuentas, no es que la educación secular es no religiosa para que la religión se enseñe en el hogar. Es que la que llaman educación secular en realidad también es una educación religiosa, solo que parte de presupuestos y axiomas que no son cristianos. Miremos esto. Vamos a ir a primero de Crónicas, capítulo 29, por favor. Primero de Crónicas y después de segundo de Reyes, capítulo 29, primero de Crónicas, en el último capítulo. Observemos lo que dice en el versículo 11 al 13. Dice David: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Y creo que hasta allí todos los cristianos dicen amén. ¿Verdad que sí? Y luego dice: porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Amén, amén. El pueblo del Señor dice amén. En la mente de David en ese momento, todo cuanto existe pertenece a Dios. Y el saber que todo cuanto existe pertenece a Dios, tanto en los cielos como en la tierra, le lleva a glorificar el nombre de Dios, a alabar el glorioso nombre de Dios. David ha sido educado
en que todas las áreas de la vida, porque eso es, todas las cosas pertenecen a Dios, todas las áreas de la vida, indique un área de la vida que no pertenezca a Dios. A ver, ¿cuál área de la vida no pertenece a Dios? Por ejemplo, geología, es un área de la vida porque tiene que ver con la tierra, ¿verdad? Los estratos de la tierra, su material, los minerales, la composición, etcétera, el movimiento de las capas tectónicas, etcétera. ¿Pertenece eso a Dios o no? ¿Se encarga de estudiar la tierra que creó Dios? ¿No es verdad? La física se encarga de estudiar lo que ellos llaman leyes. ¿Quién colocó esas leyes? ¿Por qué se mantienen como constantes? Si se supone que esto es un mundo azaroso, según aquellos que niegan a Dios de raíz y como fuente de toda la existencia. Si es un mundo azaroso, ¿por qué hay leyes? Porque hay constantes para sostenimiento de la funcionalidad de la vida sobre esta tierra. ¿Por qué? ¿Es una área que pertenece a Dios o no? Pertenece. Pero hablemos un poco más ahora acerca. ¿Y la economía? ¿A quién pertenece? ¿Es un área que pertenece a Dios? Las riquezas son de Él, dice la Escritura, y de Él proceden. La política. De aquellos que dicen, no, el cristianismo nada tiene que ver con política. Hay 6 libros, nada más y nada menos en la Biblia que hablan de política. Y todas las demás. Y la promulgación del Evangelio mismo es una promulgación política. Dice que Jesucristo es Rey de reyes y Señor de señores. El que crea eso tiene que creer que eso es una consigna política. Él está por encima de todo. Y lo está diciendo aquí, tú reinas sobre todo. Tiene todo poder y toda autoridad y todo imperio. En fin, ¿cuál área de la vida no pertenece a Dios? Ninguna. Pues toda área de la vida pertenece a Dios. Este es el asunto. Si toda área de la vida pertenece a Dios, las materias que se encargan de estudiar alguna área de la vida, ¿qué deben hacer con respecto a Dios? ¿Negarlo o colocarlo como fuente y fundamento del conocimiento? ¿Y qué es lo que sucede con la educación que tienen nuestros hijos? ¿Lo niegan de raíz o lo colocan de fuente y fundamento del conocimiento? Este es el meollo del asunto. La estrechez del pensamiento cristiano hoy es precisamente que han hecho que lo secular es lo académico, las ciencias, las artes, la lengua, etcétera. Estas cosas no hay problema que sean estudiadas sin relación a Dios, porque lo que tiene relación a Dios es la religión, y ese es en el hogar con respecto a los padres. Cuando la Escritura dice que cada área de la vida pertenece a Dios y por lo tanto debe ser llevado toda área de conocimiento en una materia de alguna área de la vida en obediencia a Cristo para darle gloria y honra, como termina siendo David aquí. Después de decir que todas esas cosas pertenecen a Dios, dice, ahora loamos tu glorioso nombre. Hay una razón por la que nosotros, Señor, glorificamos tu nombre, y es que entendemos que todas las cosas te pertenecen a ti. ¿Cómo en la mente de un hijo del Señor en este punto, como David, por ejemplo, podría haber pensado, bueno, Salomón, sería bueno que fueses instruido por los asirios, o por los egipcios, o por los babilonios, y que ellos te enseñen acerca de geometría, de física y matemáticas, mientras nosotros te enseñamos acerca de la religión en el hogar? Eso no coincidiría para nada con la profesión de que toda cosa pertenece a Dios. Y precisamente todos estos textos que acabamos de leer, de ellos está lleno toda la Biblia. Nos repite una y otra vez que Dios es Dios sobre todas las cosas. Y esta es la estrechez del pensamiento cristiano con respecto a la educación de sus hijos. Que al dividir, por haber comprado la falacia diabólica, el error de pensamiento diabólico, de que una cosa es lo secular y otra es lo religioso, han dejado que todas las demás áreas de la vida que pertenecen legítimamente al Creador, porque no estamos en un mundo azaroso que proviene de la nada por su propia cuenta, ya eso es irracional incluso decirlo, me siento estúpido al decirlo, y que aquello pertenece entonces a la enseñanza secular. Educación laica le llaman en algunos lados. No hay una educación laica. Todas las cosas pertenecen a Dios.
o hablamos dándole el crédito a Él acerca de las cosas que estudiamos, porque en nuestro caso el de los niños nuestros, o nuestros hijos estudian con relación, todas las materias que estudian, con relación a darle gloria a Dios porque de Él provienen y para Él son, o sencillamente los llevamos a otro camino, en donde otro es la fuente de todo lo que existe. Mire este texto, vamos al Nuevo Testamento, a Colosenses capítulo 1, cerca del pasaje que tomamos como principal. Colosenses capítulo 1, versículos 16 al 18. Yo quisiera saber cómo cuando un creyente lee esto todavía siente que no está traicionando en la educación de sus hijos al Cristo al que llama Señor y Salvador. Quisiera ver el fútil intento de decir que no está traicionando a Cristo al enseñar a sus hijos materias de la creación de Dios sin ninguna referencia de gloria ni honra a Él. O peor aún, que son contrarias a las cosas que Él mismo ha hablado. Dice la Escritura, porque en Él, y se refiere a Jesucristo, en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, para aquellos que les gusta estudiar, por ejemplo, astronomía, ¿no? O astrofísica, o cualquiera de las cosas que están, pues, en los cielos. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y todo fue creado por medio de Él y es para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Volveré aquí en un rato. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Hay una unión aquí. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. El pensamiento que divide la vida entre lo secular y lo religioso es antibíblico, es una idea diabólica. Todo es de Dios, por Dios y para Dios, es para Él. Y por medio de Cristo, para que en todo Él tenga la preeminencia, para que sea eminente sobre todas las cosas. Ahora dije que volvería al texto 17 de este pasaje. Dice claramente Pablo a Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Sabe qué grandioso es que nuestros hijos pudieran aprender que, por ejemplo, las matemáticas subsisten solo porque tenemos un Dios coherente que hace que las matemáticas tengan sentido y sean lógicamente verdaderas? ¿Sabe lo hermoso de eso? ¿Sabe lo estúpido que es enseñarle a nuestros hijos que las matemáticas funcionan porque sí? Que las leyes de la física se mantienen siendo lo que son porque sí, en un universo azaroso según ellos, que viene del azar, se mantiene porque sí. No, no se mantiene porque sí. En Él subsisten todas las cosas. El mundo se mantiene en su eje para rotación y traslación. ¿Sabe por qué? Porque en Él subsisten todas las cosas. ¿Sabe por qué el ciclo del agua sigue siendo el ciclo del agua? Porque sencillamente no se desbarata la estratosfera y todos aquellos y sale todo volando al espacio. ¿Sabe por qué sencillamente los átomos no se terminan de separar el uno del otro y nuestro cuerpo se divide en fragmentos, en millones y millones de átomos para volar por el espacio de manera aleatoria, sin sentido, sin final y sin propósito? ¿Sabe por qué no sucede eso? Porque en Él subsisten todas las cosas. Él da sentido, coherencia a las cosas. Solo pueden existir coherentemente porque Cristo es la subsistencia de todo cuanto existe. Ahora, tomar una pequeña área de ese mundo que subsiste en Él, que fue creado por Él y que fue creado para Él, para que Él tenga eminencia sobre todas las cosas. Tomar una
pequeña fracción de ello y enseñarlos en relación a Cristo para darle gloria es diabólico. Pero esa es la mayor forma de educación que los hijos de los creyentes están recibiendo hoy. Porque ellos piensan que lo secular nada tiene que ver con lo religioso y que la educación está en el ámbito de lo secular. Y que entonces, a lo más, la educación cristiana se encarga de lo religioso. Ahora, quinto punto. ¿Qué es lo incorrecto con la estrecha idea de la educación cristiana? Yo creo que ya hasta el momento está claro, ¿no? Pero yo voy a ser un poco más incisivo y seguiré colocando mi dedo en la llaga. Pero no se preocupe, es un dedo que tiene alcohol yodado. Y voy a limpiar con gasa, duele, pero voy a limpiar con gasa. Voy a aplicar mertiolate y voy a vendar con bálsamo. Va a doler un poco, pero sanará. Sanará y estaremos bien. Porque este es el deber nuestro, como ministros del Señor. Hablar la palabra del Señor y oponernos a aquello que no proviene del Señor. Y esta es una idea que, como dije al principio, está produciendo en masa apóstatas en los hogares. Porque nuestros hijos están siendo entregados en manos de impíos. Ahora, ¿qué es lo incorrecto con esta estrechez de pensamiento, de mente, con respecto a la educación cristiana el día de hoy? Bueno, que básicamente al decir que la educación secular nada tiene que ver con la religión, al decir eso está diciendo que Dios cuenta dentro de la iglesia o el templo que llamamos iglesia, ¿verdad que sí? Y que Dios cuenta también en los hogares. Algunos ni en los hogares cuentan. Pero lejos de eso, y eso es harina de otro costal, pareciera que en el laboratorio Dios no cuenta. Parece que en los laboratorios no se manejan verdades religiosas. Ya les voy a destruir ese pensamiento. Porque está escrito que destruyamos, ¿qué cosa? Todo argumento que se levante en contra de ¿qué? De la verdad. Porque no hay manera de llevar pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo si primero no se destruyen los argumentos que se levantan en contra de la verdad. Entonces, Dios cuenta en la iglesia, pero no cuenta en el laboratorio. Necesitamos a Dios para entender verdades religiosas, pero no para entender verdades científicas o verdades históricas. Para eso no necesitamos a Dios. Y la educación que se le brinda a nuestros hijos es de ciencia, es de historia, no de religión. Hasta este momento, incluso muchos de nosotros fuimos adoctrinados y enseñados de esta manera. Dios en la iglesia, en la escuela ciencia, historia, arte. Porque esas cosas nada tienen que ver con Dios, ¿verdad? ¿Es así? No, no es así. No es así. Permítame mostrarle un pasaje. Vamos a Romanos capítulo 1, por favor. Quiero que consideremos esto. Y mientras estamos considerando esto, miremos o consideremos, los que ya tenemos hijos se nos hará un poco más fácil. Los que todavía no tienen hijos, comiencen a imaginar cuando los tengan sobre este pasaje. Romanos capítulo 1. Del 21 al 25 dice así. Hablando acerca, vamos a hablar, perdón, del 20 hasta el 25. Porque las cosas invisibles de Él, se refiere a Dios, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay excusa. Los que niegan a Dios como creador y fuente de todas las cosas no tienen excusa. ¿Por qué? Porque claramente se hacen visibles su eterno poder y deidad por medio de las mismas cosas que han sido creadas y desde el mismísimo momento en que fueron creadas. Es decir, de hace unos 6.000 años atrás. Poco más de 6.000 años. Sí, porque el mundo no tiene millones de millones de millones de años. Y sigue diciendo, pues habiendo conocido a Dios, es decir, saben que Dios existe, no le glorificaron como a Dios. Escuche las causas que traerán una consecuencia.
habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Aquí hay causas, aquí hay razones. Estas personas que saben en sus conciencias que Dios creó todo, no le glorifican por las cosas creadas, ni le dan gracias, sino que, es decir, en cambio, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Me siguen hasta allí, verdad? Personas que no dan gloria a Dios por todo lo que ha sido creado, aunque no tienen excusa porque saben muy bien que Dios es el creador de las cosas, pero retienen con injusticia la verdad de Dios. Así entonces se envanecen en sus propios razonamientos. ¿Escuchó eso? Sus propios razonamientos. Permítame simplificarlo. Sus propias cosmovisiones, sus perspectivas acerca del mundo. Porque no están glorificando a Dios por ser Él el creador, viendo su eterno poder y deidad en las cosas creadas. ¿Verdad que no lo hacen? Claro que no. Se entenebrecen en su propio corazón, según sus propios entendimientos. Sigue diciendo la palabra del Señor. Profesando ser sabios, ¿qué se hicieron? Ah, caramba. Es decir, que estas personas se estiman a sí mismos como que tienen facultad de sabiduría, de inteligencia, de conocimiento. Y como cualquier sabio que cree que tiene sabiduría, se dispone para enseñar a otros su sabiduría. Pero dice la Escritura que a ellos, por sencillamente negar a Dios como fuente y fundamento de todo cuanto existe y no darle gloria, y al haberse entenebrecido su pensamiento según su propia cosmovisión de las cosas, profesando ser sabios, hicieron necios. Como leíamos en las enseñanzas pasadas en la Escritura, ¿verdad? La erudición de los necios es... ¡Ay, ya lo olvidaron! Por eso estamos como estamos. Porque escuchamos la palabra de Dios e inmediatamente la olvidamos. Porque no está constantemente en nuestro corazón. Porque no es nuestra meditación de día y de noche y nuestra delicia. La erudición de los necios es necedad, dice la Escritura. Apréndaselo. Para que cuando vea a alguien que profesa ser sabio y niega a Dios en cualquier área de la vida, no tenga a Dios como fuente de la materia que enseña, lo que enseña es necedad. Se hicieron necios, sigue diciendo la Escritura, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual... no glorificar a Dios, no tenerle como fuente y fundamento de todo lo creado, no reconocer que su eterno poder y deidad están claramente visibles en las cosas que Él ha hecho, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. 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 ¿Qué es lo que está sucediendo según este pasaje? Dios entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, a aquellos que no reconocen que el eterno poder y deidad de Dios se hacen claramente visibles en todas las cosas creadas y deben ser entendidas de esa manera. No hay excusa. Eso dice la palabra. Eso no lo inventó el pastor Guille. Eso está escrito aquí. Y profesan ser sabios, pero son rolo y tranco de necios. Dicho en un buen argot popular. A ver si así entendemos mejor. Necios. La erudición de ellos es necedad, porque las cosas creadas por Dios no las entienden como fluyendo el poder y la deidad de Dios por medio de esas cosas creadas, y no dan gloria a Dios ni dan gracias por lo que Él ha creado. Entonces Dios, por causa de eso, los entrega a la inmundicia, a la deshonra, a la concupiscencia, porque hay una razón: cambiaron la verdad de Dios. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira y terminan honrando a las criaturas antes que Dios. Madre naturaleza, ¿les suena? Millones de años la madre naturaleza trayéndonos el bien que hasta ahora tenemos. Por supuesto, de la mano del Padre Tiempo. Y nosotros, sus criaturas, que antes éramos peces y ahora somos seres racionales que hemos evolucionado.
Tenemos la bondad de contar con esa gracia y favor de la madre naturaleza. Lo estoy haciendo con ironía, hermano. ¿Sabe por qué? Para que se dé cuenta de lo estúpido que es el pensamiento del impío. Ahora, ¿cuál es el punto en medio de todo esto y lo que estamos viendo? ¿Cuál es el punto de todo esto? Que el Creador es bendito por todos los siglos. Amén. Y que Él debe recibir la gloria por lo que Él ha creado. Amén. Y como Él ha creado todas las cosas deben fungir para la gloria del Dios que las creó. Amén. Por lo tanto, negar la verdad y enseñar una fracción, llámese como se llame esa materia, una fracción de ese mundo que pertenece a Dios y debe dar gloria a Dios, sin relación a Dios, así le llamen educación laica o educación secular, es una educación, uno, religiosa y dos, anticristiana. Es una educación antibíblica. Es una educación diabólica. Porque niega a Dios de raíz. Porque en el menor de los casos, y para nada es muy pequeño o muy superflua la consecuencia, en el menor de los casos no menciona a Dios como fuente. En el menor, digo. Porque vemos casos claramente en donde se mencionan otras fuentes de las cosas que existen en él. ¿Cierto? ¿Qué es lo incorrecto entonces en la estrechez del pensamiento del cristiano el día de hoy? Que al dividir lo secular y lo religioso, por no entender que las Escrituras nos muestran que todo pertenece a Dios y todo cuanto existe debe ser entendido como fluyendo de su eterno poder y deidad, para que Él reciba gloria, y hacer lo contrario, como Dios dice aquí claramente, es cambiar la verdad. Es cambiar la verdad. Y es dar adoración a las criaturas antes que Dios. ¿Usted entendió esa parte del pasaje? Permítame hacer un breve paréntesis en ese punto. Hace, a la vuelta de unos 2 años atrás, creo, había una discusión de un miembro muy amado de nosotros en nuestra congregación acerca de si los impíos eran religiosos o no. Sobre todo los ateos, que ellos dicen que no hay Dios. Y mostrábamos con este mismo pasaje y otros que todo el género humano es religioso sí o sí. La diferencia está en si adoran al Dios verdadero o a un ídolo, como se llame ese ídolo, así sea a sí mismo. ¿Cierto? Y este es el punto. Los ateos también son religiosos. Cuando uno entiende que el ser humano es religioso por naturaleza porque fue creado para adorar a Dios, pero el pecado trastornó la médula espiritual del ser humano, no le quitó las ganas de adorar algo, pervirtió la adoración del ser humano. Para ya no darla a aquel que le pertenece, sino a cualquier criatura antes que el Creador. Algunos tienen ídolos hechos por manos de hombre, por porcelana, piedra, oro, plata, etc. Pero otros hacen su Dios de la materia de su propio pensamiento, en su propio corazón. Se hacen dioses falsos. Aquellos que dicen, yo no tengo Dios, Él es Dios para sí mismo. Su Dios es su vientre, entre otras características. Cualquiera que dice que yo no creo en Dios, que la Biblia dice claramente, dice el necio en su corazón, dice el necio en su corazón, es lo que dice un necio, no hay Dios. Y hay muchos necios enseñando a los hijos de los creyentes materias que se supone nada tienen que ver con el Dios que les creó. Insisto, todo ser humano es religioso, sus ideas son religiosas. Dios importa tanto en el culto y en la iglesia como en el laboratorio, como en la historia. ¿Sabe por qué? Porque, por ejemplo, cuando uno va a geología y ve los estratos de la tierra y ve la diferencia entre capas y capas de tierra, un necio dice, mira, aquí se ven millones de años. En cambio, un geólogo cristiano que está comprometido con la verdad de Dios y que entiende las cosas mejor que un necio, dice, no, veo claramente una tierra de 6.000 años y esos estratos son por causa, por supuesto, de la erosión del tiempo. Ya está. De un diluvio universal también que sucedió y desplazó muchas cosas.
Y por eso, por supuesto, hay osamentas de animales que son marítimos en cumbres de montañas. Sí. ¿Qué otra cosa puede explicarlo? La Biblia lo dice claramente, hubo un diluvio universal. Cuando nosotros sencillamente creemos que ellos no están hablando de religión porque están hablando acerca de una materia de ciencias, estamos siendo engañados por la serpiente. Detrás de ese pensamiento usted debe escuchar un... A ver si así se recuerda lo que le estoy diciendo. Cuando usted escuche que eso que tiene que ver con la ciencia nada tiene que ver con religión, acuérdese. La serpiente está moviendo su cascabel detrás, hay veneno, hay ponzoña detrás de ese pensamiento. ¿Por qué? ¿Cómo se supone que está interpretando ese necio los datos que tiene enfrente? Su filosofía parte de lo que él cree. Como no hay un Dios en sus pensamientos y no hay temor de Dios en sus ojos, por supuesto, todo eso es producto del azar y de millones de años de confabulación de la madre naturaleza para que se venga a dar lo que hoy tenemos delante de nosotros. Dígame si ese pensamiento no es religioso. Dime si ese pensamiento no tiene un ejercicio de fe, aunque sea irracional. El ser humano es religioso. Y cada materia y área de la vida es intrínsecamente religiosa. Porque no podemos hablar de las cosas de las cuales se enseñan sin antes tener presupuesto que hay una fuente de donde provino eso y que le da coherencia y en él subsiste para poder ser inteligible lo que se enseña, para poder ser comunicable lo que se enseña. ¿Se da cuenta, hermanos? ¿Por qué las matemáticas tienen sentido si somos peces evolucionados? ¿Por qué tienen sentido? ¿Por qué habrían de tener sentido? Convencionalmente, si más de medio planeta y una persona más nos ponemos de acuerdo que 2 más 2 es 5, entonces cambiamos la realidad de las cosas. Ahora 2 más 2 es 5. ¿Es convencional, la verdad? No, no es convencional. La verdad es absoluta. ¿Pero por qué puede tener sentido de manera absoluta la verdad? Porque hay un Dios que tiene verdades proposicionales absolutas como fundamento sobre el cual subsisten todas las cosas que tienen coherencia en este mundo. Sin Él no tendría sentido nada. Sin Él seríamos verdaderamente peces evolucionados, microbios evolucionados. No habría distinción, como parece ser en el sistema moral de muchos necios que al menos tratan de ser consistentes con su propio sistema. No habría ninguna diferencia y ningún valor diferente hay entre usted como ser humano y una cucaracha. Porque aplastar una cucaracha es aplastar a alguien como usted. No hay diferencia. Matarlo usted es como pisotear una cucaracha. No hay diferencia. Usted está un poco más evolucionado. No hay diferencia. Cuando Dios no es el fundamento de todo cuanto existe, ni se reconoce que en Él, en Cristo, subsisten todas las cosas, estos pensamientos y estructuras morales toman existencia y lugar. ¿Qué están haciendo los creyentes y qué hace de la estrechez de ese pensamiento en la educación cristiana lo incorrecto, lo impropio, lo que hace daño? Que están siguiendo las costumbres del mundo. En vez de iluminar el entendimiento de aquellos que están en tinieblas con la verdad de la palabra del Señor, ellos están siendo arrastrados por la interpretación religiosa y filosófica. Y sí, hay religión y filosofía cristiana, pero esas que tienen ellos no son religión y filosofía cristianas, y aún así son proposiciones religiosas y filosóficas anticristianas. Y con ellas están educando a nuestros hijos en los planteles. ¿Qué podría salir mal? ¿Qué podría mal ir sal? Dirían ellos. Ay, ya me equivoqué. Así de fácil es equivocarse. Vamos a un pasaje. Vamos a Segundo de Reyes, capítulo 17, por favor. Segundo de Reyes. Les dije el capítulo, ¿verdad? 17-15. Una de las cosas que reclamó el Señor. Vamos a leer desde el 14. Esto fue cuando el pueblo del Señor fue llevado en cautiverio. Más propiamente las 10 tribus del norte, cuya, vamos a decirlo así, capital estaba en Samaria, ya que llamaban Israel en aquel momento, a diferencia de las 2 tribus que estaban más abajo, que eran Judá y Benjamín.
¿Qué sucedió? Mas ellos no obedecieron. Escuche. Hay una razón por la cual ellos no llegaron a obedecer. Ya lo vamos a ver en el versículo 15. Mas ellos no obedecieron. Antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. ¿Cómo se da uno cuenta que no creyeron? Versículo 15. Y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres. Dios está reclamando que los hijos no guardaron el pacto que Dios había hecho con sus padres. Es decir, los hijos están allí considerados. Y los testimonios que él había prescrito a ellos. Y siguieron, ¿qué cosa? La vanidad. Volveré aquí dentro un rato. Y se hicieron vanos. Y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellos. Ahora deténgase un momento allí. Cuando Dios hace esta distinción entre su pueblo y los pueblos paganos del mundo, está mostrando claramente en ello que las naciones paganas, los pueblos que nada tienen que ver con su pacto y sus mandamientos, son vanos. Que las áreas de estudio que ellos pudieran tener, el avance en la tecnología que pudieran alcanzar, si no tienen a Cristo por fundamento, si no tienen al Dios vivo, del cual proviene toda sabiduría, inteligencia y conocimiento, y si no dan gloria a Dios, son vanos en sus razonamientos. Sus mentes están entenebrecidas, son vanidad. ¿Cuál fue el problema con respecto a esto? Bueno, que el Señor les dijo, ustedes abandonaron mi pacto y mis testimonios para ir detrás de ¿qué? Para ir detrás de la vanidad de las naciones que andaban según su propia manera, según su propia cosmovisión, según su propio entendimiento de las cosas. El pueblo de Israel pecó tan gravemente en ese contexto, al desear seguir la vanidad de las naciones paganas, que el Señor les permitió ser esclavos de naciones paganas. ¿Puede ver la realidad del día de hoy? ¿Puede notar por qué los hijos de los creyentes están siendo llevados cautivos por paganos? Sí, quizás no colocan grilletes de hierro en sus manos, pero ahí van nuestros hijos detrás del nihilismo, detrás del darwinismo, del existencialismo, del evolucionismo. Son esclavos de los hombres, tienen cepos y grilletes. Esclavos de filosofías paganas. Porque los padres creyeron que era más sensato y más sabio dejar la educación secular en manos de impíos. Y que los impíos interpretaran las áreas de la creación de Dios a la manera de ellos, según su cosmovisión, y que así enseñaran a nuestros hijos. ¿Qué puede salir mal? ¿Qué puede salir mal? Vamos a ir a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Mire esto. El Señor reprochó allá atrás a los israelitas, a las 10 tribus del norte, porque ellos siguieron a la manera de las naciones que no tenían a Dios por fundamento. Los siguieron en su vanidad, la vanidad de su mente. Y se hicieron entonces vanos por seguir la vanidad de los paganos. ¿Escuchó eso, no? Se hicieron vanos por seguir la vanidad de los paganos. Y Dios los entregó como esclavos a los paganos. Métase eso en su mente y recuerden. Efesios capítulo 4, versículos 17 y 18. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, su mandamiento, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Pero algunos padres de alguna manera dicen: no está bien, no iré tras la vanidad de ellos. Tienen el entendimiento entenebrecido, es verdad. Hay ignorancia en ellos, es verdad. Están ajenos a la vida de Dios, es verdad. Hay dureza del corazón de ellos, es verdad. No iré tras ellos, enviaré a mis hijos tras ellos. Eso no tiene sentido. Este es el ridículo, el absurdo
de esta estrechez de pensamiento. Entregar a nuestros hijos, no consagrados a Dios como nos es requerido, sino más bien entregarlos a Satanás y su sistema de adoctrinamiento. Andando según la vanidad de la mente de ellos, ajenos de la vida de Dios, entendimiento entenebrecido, ignorancia de Dios, dureza del corazón, vanidad de su mente. Y entregamos a nuestros hijos para que ellos, según su interpretación del cosmos, según su cosmovisión, según la vanidad de su mente, enseñen esa materia a nuestros hijos. Y muy ingenuamente creemos nosotros los padres que ellos van a enseñar a nuestros hijos sin ninguna cosa mala, porque solamente van a enseñar que 2 más 2 es 4, ahí no hay nada malo. 2 más 2 es 4, ¿verdad que sí? Claro que sí. Entonces, si le enseñan que 2 más 2 es 4, no hay nada malo en ello. En algunos es una vil hipocresía, porque saben la verdad y la entienden, pero aún así se van tras la vanidad de la mente de los paganos. En otros es una ingenuidad muy peligrosa. Ingenuidad porque no conocen la ley de Jehová, porque no pueden decir realmente sin mentir, como el salmista decía: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Tu ley está en mis entrañas, como decía el salmista. No, Señor, en esta área no. En esta área que se ocupen los paganos. Pero no lo decimos así, ¿verdad? Decimos, no, los profesores, los maestros, los catedráticos, los decanos, los que sí están preparados. Dios les llama necios. Dios les llama impíos, es verdad. Están ajenos a la vida de Dios, tupidos de corazón, ignorancia de Dios, entenebrecidos de mente, oscurecidos de entendimiento. Es verdad que Dios dice todo eso, pero ellos enseñan bien. ¿Qué podría salir mal? Y todavía esperan que 18 años después su hijo permanezca en la fe. Voy a culminar, aunque tengo otros puntos más, voy a culminar en 1 de Pedro capítulo 2, por favor. Que hasta aquí ya hay mucho que procesar. Así que voy a extender la serie, quizá unos 2 domingos más, porque hay otros puntos más aquí. 1 de Pedro capítulo 2, un texto que muchos de nosotros ya hemos escuchado. Miren, 1 de Pedro capítulo 2, versículos 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido. ¿Sabe lo que es un linaje, verdad? Progenie, generaciones escogidas. Real sacerdocio. Somos un verdadero sacerdocio. Sabíamos, recuerdan lo que hacen los sacerdotes en el antiguo pacto, ¿verdad? Servir, ministrar a Dios. Y ministrar a los demás en nombre de Dios. Servirles la verdad en nombre de Dios. Real sacerdocio, sigue. Nación santa. No hay nada que está buscando en los límites por allá afuera. Pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Algunos creen que la luz admirable solamente brilla con respecto al evangelio de la salvación del alma, pero que no es necesaria la luz del evangelio brillando sobre todas las áreas de la vida. Como si allí en esas otras áreas de la vida no hay tinieblas que deben ser resplandecidas por la luz. Y entonces entregan a sus hijos allí. Quizás por esa nación, por ese pensamiento tan difundido en medio nuestro el día de hoy, en el evangélico promedio, de que los hijos no pertenecen al pueblo de Dios, de que los hijos no están en pacto con Dios, de que los hijos no se puede decir de ellos nación santa, aunque Dios los llame santo. No, ellos no. Entonces, entregarlos a una educación de impíos, en manos de impíos, ajenos de la vida de Dios, entenebrecidos en su mente y obtusos de corazón, no pasa nada. Porque cuando dice el Señor, nación santa y pueblo adquirido, habla de mí, no habla de mis hijos. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Nuestros hijos le pertenecen a Dios. Nuestros hijos le pertenecen a Dios, no menos que nosotros. La gracia de Dios alcanza a nuestros hijos, no menos que a nosotros.
nuestros hijos, reposa sobre sus hombros la promesa del Santo Espíritu de Dios, no menos que a nosotros. Porque está escrito, para ustedes es la promesa y para vuestros hijos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando dividimos o fracturamos la realidad falazmente, diciendo, esto es lo secular, y aquí puede tranquilamente obrar una educación laica, una educación secular, una educación que nada tiene que ver con la religión, es arreligiosa. Estamos comprando una mentira de Satanás, que quiere que sigas creyendo que la educación que reciben tus hijos nada tiene que ver con la religión, para que en esa educación precisamente puedan meterle todas las cosas ajenas de la vida de Dios, como si en Dios no subsistieran todas las cosas que existen, como si de Él no procedieran todas las cosas que existen, como si para Él no hubiesen sido creadas todas las cosas que han sido hechas. Si tú entiendes como verdadero creyente, como genuino cristiano, todas estas cosas que hemos estado viendo, serás legítimamente diligente en arrancar a tus hijos de toda forma de educación, donde uno, no se glorifica a Dios de raíz, y dos, en donde aquellos que enseñan son incircuncisos del corazón, que no son parte del pueblo del pacto de Dios. Si las cosas consagradas a Dios no debían entregarse a los paganos, los hijos que no son cosas y son consagrados a Dios, menos deben ser entregados. No existe una educación laica, no existe una educación secular. Todas las cosas son de Dios, por Dios y para Dios, para que a Él sea la gloria en todas las cosas, para que en Cristo, en el cual subsisten todas las cosas, tenga la preeminencia en todo. Así que el estrecho pensamiento de que hay educación secular y religiosa debe ser destruido. Toda educación es religiosa. El asunto es si adora a Dios esa educación o no la adora. Porque Cristo ha dicho, el que no es conmigo, contra mí es. El que no recoge conmigo, desparra. Que el Señor nos ayude a encontrar todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento escondidos en Cristo, de todas las áreas de la vida, porque son todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Puestos de pie, vamos a orar al Señor. Amado Padre Celestial, en ti, Señor, encontramos la verdad. Y es por medio de la exposición de tus palabras que es alumbrado nuestro entendimiento, nuestros ojos en tu luz realmente ven la luz. Y nosotros ya no queremos vivir como los otros gentiles que viven en la vanidad de su mente, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, con sus corazones completamente obstusos, endurecidos. No queremos vivir conforme a la manera de ellos, a la perspectiva de ellos, a la interpretación del cosmos que tienen ellos. Queremos ser verdaderamente un pueblo consagrado a ti, nosotros y nuestros hijos para ti, y los hijos de nuestros hijos consagrados a ti, dedicados a ti. Que en todo tengas tú la preeminencia, que seas glorificado en todo, que tu nombre sea enaltecido en todo, porque todo es de ti, por ti y para ti. Que la educación que reciban nuestros hijos pueda ser una educación pactual, porque así es. La educación cristiana es verdaderamente una educación pactual, en pacto contigo, para que ellos puedan ser formados de tal manera que entiendan que los conocimientos que adquieren provienen de tu boca, como está escrito, y deben ser utilizados para tu gloria, como está escrito. Si esta no es la educación que nuestros hijos están llevando, explícita y genuinamente de esta manera, Señor, danos, Señor, la fortaleza de cortar con aquello que es contrario a ti y empezar a hacer lo que es correcto, lo que te da gloria y honra a ti, para no entregar a nuestros hijos en manos del maligno, porque tuyos son. Porque nuestras mujeres han dado a luz a nuestros hijos para ti, dice tu palabra.
porque ellos son santos, dice tu palabra, porque están en pacto contigo, dice tu palabra. Y tú en pacto con nosotros nos exiges que demos una educación a nuestros hijos en donde tú seas glorificado y enaltecido como Señor de cada área de la vida que es enseñada a nuestros hijos. No nos permitas, Señor, continuar en un camino que no te da honra y gloria, Señor. No nos permitas ser engañados por el siseo de la serpiente. No nos permitas seguir cautivos a merced de las falacias de la manera del pensamiento del mundo pagano. No nos permitas hacernos vanos siguiendo la vanidad de la mente de los paganos. Si ellos son ajenos de la vida de Dios y endurecidos en su corazón, con su entendimiento entenebrecidos, y que no dan la gloria a ti en cada clase que dan, exaltando tu nombre, mostrando cómo eso que dan proviene de ti y es de ti y es para la gloria tuya, que nosotros no seamos engañados en pensar que es una buena educación. Que tu palabra sea siempre en medio nuestro como una antorcha para guiarnos en el camino. Lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera nuestro camino. Sí, Señor, que así sea. Que la antorcha de la palabra profética más segura, que es tu palabra, alumbre nuestro camino hasta que el lucero de la mañana, que es Cristo tu Hijo, resplandezca a plenitud en nuestros corazones y toda sombra haya quedado atrás. Hasta ese día, Señor, ayúdanos a vivir conforme a tu palabra y a llevar de la mano a nuestros hijos en una educación que sea verdaderamente cristiana, en una educación que sea pactual. En Cristo Jesús te rogamos estas cosas, amado Padre Celestial, pidiendo perdón por nuestro desvarío, por nuestra necedad, por nuestro pecado, por nuestra maldad, por entregar los hijos consagrados que son tuyos, entregarlos a manos de impíos e incircuncisos del corazón, que no forman parte del pueblo del pacto, para enseñar una área de tu mundo que pertenece a ti, para darte la gloria a ti, enseñar una parte de tu mundo sin relación ni gloria a ti, y muchas veces contraria explícitamente a ti. Perdona nuestra maldad, perdona nuestra necedad, porque no tiene otro nombre. Perdona nuestro pecado. En Cristo Jesús te hacemos este ruego, Señor, pero con acción de gracias, porque no nos dejaste pernoctar en nuestra incredulidad, en nuestra necedad, sino que iluminas los ojos de nuestro entendimiento con la luz de tu palabra. Gracias, bendito Dios. A ti sea toda la gloria, la honra, el imperio, la potencia y el honor por los siglos de los siglos. Amén.